El género musical guaraña es un género típicamente paraguayo. Se basa en el ritmo de 6x8, como la polca paraguaya, que fue su antecesora, y tiene todas las características técnicas, sus patrones rítmicos, sus patrones melódicos, bien definidos, que le dan la identidad a la guaraña. La diferencia es que la guaraña está en 6x8 y las melodías son anticipadas, que son, le llamamos síncopa, ¿verdad? Que nunca está así en el tiempo exacto, sino es como que entra adelante. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Es como que entra antes del tiempo fuerte. Todo lo que implique acentuación, como es el caso de la escritura en 3/4, limita el canto. En cambio, en el 6/8 permite reflejar mucho más la esencia de la guaraña, que es melancólica. Bueno, la guaraña se diferencia básicamente porque es una creación que tiene nombre y apellido. Su creador se llama José Asunción Flores. Flores da prácticamente apertura a lo que va a ser el ciclo de las grandes guaranías. Y esto hay que decir porque muchos compositores no obtienen ese reconocimiento del público. El público le da la espalda, tienen que pasar muchos años. Con Flores no. Con Flores las primeras guaranías son ya cantadas por la gente. Incluso venía gente del interior a escuchar la guarania, la novedad que había. Flores lo que quiso fue reflejar en la guarania una música con la que el paraguayo se sintiera identificado. La polca era, ciertamente, pero era el espíritu alegre. Pero él decía, ese no es del todo el paraguayo. El paraguayo es el nostalgioso, el pensativo, el taciturno, el preocupado. Flores empieza su carrera musical en la banda de la policía. Flores llega como aprendiz a la banda de policía. Cuando Flores crea la guarania, en 1925, tenía 21 años. O sea, era verdaderamente muy joven. José Asunción Flores nació en Punta Canapa. Para la chacarita, la guaraña es como un himno, porque es lo que le marca, es lo que le da la vida y por la que se acuerda en todas partes. La guaraña empieza en su primera forma, en su primera fase, en el estilo amatorio, pero un amatorio donde resalta la figura de la mujer. Después se va ahondando con los años dentro de esa madurez que su autor va desarrollando, ya entrando en causas sociales y las denuncias de injusticias humanas. El maestro Flores quería hablar el guaraní. El ejercicio de la conversación en guaraní para él era vital. Y hablaba y al mismo tiempo tarareaba melodías. Entonces yo comprendí que esa lengua, la melodía de esa lengua estaba impregnada en su lenguaje musical. Y fíjense, Panambishera Pirame Seba de Yerutu. De Pepoco Amitamora Añiñotu. Se siente una música. La guarania para mí es una creación de la genialidad de un músico que pudo entender a fondo y que pudo sentir a fondo como paraguayo lo que es nuestro tecó, nuestra esencia, nuestro yo paraguayo, ¿verdad? Nuestra dualidad. Yo creo que la guarania refleja en su ritmo, en su esencia, ese sentimiento paraguayo de guardarnos nuestros dolores. Por eso es que llega mucho y cala muy hondo en el alma de la gente que nació en esta tierra, de los que nacimos en esta tierra. Manuel Ortiz Guerrero fue una persona fundamental para la guarania. Yo digo que
En la vida existen milagros, cuando los astros se alinean y entonces se juntan José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero. Y ahí se crea la magia. Ahí vos decís, Panambiberá, Paraguadupe, Nerendape Ayú. Cuando Ortiz Guerrero ya está muy enfermo, quiere que Flores, al llegar a Buenos Aires, lleve una obra dedicada a la que era la gran metrópoli cultural de Sudamérica. Y entonces así surgen los versos de Buenos Aires Salud y le alienta a que él siga trabajando por la jerarquización de la guarania. En este lugar sucedió el encuentro histórico hoy en día y que refuerza la importancia de la guarania para el Paraguay, que fue el encuentro entre Demetrio Ortiz, compositor de la guarania más famosa del mundo, Recuerdo de Pacaraí. Y fue aquí, a orillas del lago de Pacaraí, donde aquella noche tibia, Demetrio y la Cuñataí se hicieron una promesa de amor. Hablar de Flores, hablar de guarania, también es hablar de Barbosa. ¿Por qué? Porque él fue el primero que grabó la música paraguaya en un disco. Y la primera guarania que se grabó fue en guaraní, de Félix Fernández y Flores, Ñasainripe. Como el claro despertar de la memoria. La guarania, dice, de Punta Carapá a Moscú. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la guarania recorre un amplio camino a nivel internacional de la mano de Flores y de otros grandes intérpretes. Las mujeres que cantan la guarania nació en el año 95-96. Fuimos invitadas por el presidente de Taiwán. Estuvimos en visita oficial en el 97. Yo como músico popular entiendo que la música se aprende y se transmite de manera, digamos, oral y práctica. Así como la sociedad evoluciona, también la guarania evoluciona y tiene que seguir evolucionando. Bueno, a mí el amor por la guarania me transmitieron en la familia porque nací en cuna de artistas. La guarania para mí llegó con mi familia, mi papá escuchaba, tocaba, canta. Y se transmite a través de las instituciones de difusión musical que se encargan de realizar conciertos de índole de difusión y también pedagógicos muchas veces, como la Orquesta Sinfónica Nacional y otras instituciones. Mi abuela, Juana Bulino Abate, fue una gran compositora y me inculcaron el amor a la música paraguaya y a la guarania. Está siendo transmitida la guarania de generación en generación. Sobre todo lo digo esto por mis colegas compositores que hoy están creando música paraguaya de primera y están componiendo en guarania, ¿verdad? La guarania existe y que hay un pueblo que lo ama y lo identifica y que lo adoptó como suyo.